Ayer dio por terminado el campeonato Grita México Apertura 2021, un torneo que nos dejó muchas cosas interesantes de las cuales vamos a hablar. Muchas sorpresas, goles, revelaciones, polémicas, emociones y por supuesto un nuevo campeón del fútbol mexicano. Es por eso que hoy en Sangre, Sudor y Fútbol iremos uno por uno con los equipos mexicanos y calificaremos su participación en este último semestre, basándonos en las expectativas que tenía cada uno al inicio y cómo fue su desempeño. Acompáñenme a descubrirlo. Abrimos con el colista en el puesto 18, Tijuana. El cuadro fronterizo acaba de firmar la peor campaña de su historia, culminando el torneo en la última posición. Los Xolos llevan varios torneos peleando en la zona baja de la tabla, pero nunca habían demostrado un fútbol tan pobre. En 12 jornadas, el club solo había conseguido 8 puntos, provocando el despido de Robert Dante Siboldi, que fue relevado por Sebastián Méndez, que si bien consiguió un par de victorias más, poco pudo hacer para evitar la caída del xolaje. Brian Angulo, Cristian Rivera y el argentino Lucas Rodríguez son lo único rescatable de un club tan gris. Tijuana fue el peor equipo del torneo y para mí se llevan un 1 de calificación. Puesto 17, Querétaro. La plantilla más modesta de la liga terminó otro año en los últimos lugares, pero opinión personal, creo que aquí la necesidad de resultados rápidos hizo que el club se disparara en el pie al despedir a su entrenador en la jornada 6, el mismo entrenador que unos meses antes había llevado a esa misma plantilla a un repechaje, un despido completamente apresurado, ya que si bien no lograron ganar en esas 6 jornadas, hay que reconocer que tuvieron un inicio de calendario muy complicado. América, Tigres, León, Pumas y Pachuca. Con esto no quiero decir que Leonardo Ramos hizo un mal trabajo, pero creo que con más tiempo Altamirano hubiese podido llevar a los albiazules un par de posiciones más arriba. Realmente poco más se podía hacer en este equipo. El uruguayo Washington Aguirre es con mucha diferencia el mejor jugador del equipo, y que el portero sea tan importante en los resultados habla mucho de cómo se sufrió en este torneo. Por la poca plantilla y porque realmente el objetivo que tiene el Querétaro es no ser último de la tabla, yo le doy un 2. Puesto 16, los Bravos de Juárez. Al inicio del torneo había altas expectativas en Chihuahua, por el arribo de uno de los técnicos más laureados de México al banquillo de los Bravos. Y al final fueron esas expectativas tan altas las que le jugaron en contra a un equipo que tuvo que esperar hasta la jornada 8 para conseguir su primera victoria. Un equipo que nunca consiguió dominar el balón, ni siquiera en los encuentros en los que consiguió resultados positivos, sobreviviendo gracias al ya conocido Tu Camión. El técnico brasileño intentó replicar la dupla Guido Carioca con García e Intriago, y si bien estos dos fueron los mejores de la plantilla, las jugadas que generaban en su mayoría no lograban terminar en gol. Esperemos que cuando Gabriel Fernández se recupere de su lesión pueda ser una solución a la falta de gol del equipo. Juárez se lleva un 2 por no haber estado ni cerca de lo que se esperaba de ellos hace un par de meses. Puesto 15, Pachuca. Los Tuzos son un ejemplo de que este deporte no siempre es justo. A nivel personal, fue uno de los equipos que más disfruté ver en este torneo, pero se vieron muy afectados por dos aspectos principales: la falta de puntería de los delanteros con casi 30 ocasiones claras de gol falladas y más de 10 disparos al poste, además de errores puntuales en defensa. Estos dos aspectos juntos les hicieron perder o empatar juegos donde eran claramente mejores que el rival. De las cosas buenas que puede sacar Pachuca de este torneo es que Eric Sánchez y Luis Chávez siguen madurando y formando una buena dupla en el centro del campo. Víctor Guzmán poco a poco está regresando a su mejor nivel y Jairo Moreno, como de costumbre, sigue siendo fundamental. Pero bueno, así es el fútbol, y al final del día lo que cuenta es que aún con un buen juego, los Tuzos no lograron entrar entre los 12 primeros, y por eso no puedo darles más que un 2. En el puesto 14 está Necaxa. Los hidrocálidos se quedaron a solo 2 goles de la liguilla, llegando a la última jornada con posibilidades de entrar, pero una derrota ante León por 3-0 les privó del repechaje. Un club bastante irregular que en un partido era capaz de golear al rival y a la semana siguiente ser ellos los apabullados. Pablo Guede llegó casi al final del torneo para cambiar esto y supo levantar al club del mal momento en el que se encontraban, sacando el mejor rendimiento de varios jugadores como Cendejas, Malagón o Aguirre.
pero fue demasiado tarde para lograr el objetivo. Para mí, Necaxa en este torneo se lleva un 3.5, ya que si bien no entró a liguilla, se quedó bastante cerca. Puesto 13, Mazatlán. La franquicia más joven del fútbol mexicano terminó su tercer torneo con un sabor agridulce. Pelear el repechaje y no estar en lo más bajo de la liga era el objetivo planteado a inicios de campaña, y en otro momento esto sería una buena noticia. Pero Mazatlán realmente tuvo muchas oportunidades para entrar entre los 12 primeros y las desaprovecharon todas. Iniciaron muy bien el torneo, ganándole a los campeones en la jornada 1 y faltando 2 jornadas para acabar la temporada regular, solo necesitaban un empate para lograr la mejor temporada de su corta historia. Pero 2 derrotas ante Guadalajara y Necaxa los dejaron fuera del juego. Ni Zambeso con sus goles, ni las entradas de Vargas o Viconi siendo un muro en el arco lograron dar ese último empuje. Al igual que Necaxa, 2 goles separaron a Mazatlán del repechaje y por eso se llevan la misma calificación, 3.5 para los del Kraken. Y ahora sí comenzamos con los que entraron al repechaje pero fueron eliminados. Puesto 12, Atlético San Luis. El primero de los que consiguieron su objetivo. Gracias a 8 empates y 4 victorias, los rojiblancos dejaron atrás a sus rivales directos y punto por punto fueron escalando, sin un fútbol brillante y siempre peleando al contragolpe o al balón parado. Los dirigidos por Marcelo Méndez consiguieron su mejor registro en la primera división, llegando a sacar buenos resultados contra Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, Santos y Pumas, encontrando en Unai Bilbao a su mejor jugador y uno de los centrales más destacados de la campaña. Desafortunadamente su camino terminó en el repechaje, donde se vieron ampliamente superados por Santos. Aún así, el objetivo ya estaba cumplido, cualquier otro resultado habría sido un extra. Por esa razón, San Luis se lleva un 5. El siguiente en ser eliminado fue el Guadalajara, que terminó la fase regular en la 10ª plaza, una posición que debería ser extraña para uno de los denominados grandes del país, pero ya es habitual ver al Guadalajara en la mediocridad de la media tabla. Han pasado 3 años y medio desde la última vez que vimos al rebaño entre los 5 primeros de la liga. 8 partidos sin anotar fueron la principal causa de la debacle de este conjunto. Ni Vucetich ni Leaño fueron capaces de darle color a un conjunto tan gris. El único jugador que puedo rescatar esta campaña es Gudiño. Del resto no hay más que falta de ideas. El partido del repechaje fue un claro ejemplo de lo que ha sido este club en los últimos años. En su mejor partido de la temporada fueron eliminados. No hay más que decir sobre eso. El objetivo de esta plantilla es ser mínimo uno de los 8 mejores del torneo, y ni eso pudieron conseguir. Guadalajara está completamente reprobado y tiene un 3. Puesto 8, Cruz Azul. La campeonitis haciendo de las suyas, entre lesiones, bajas por selección o simplemente bajones tremendos de rendimiento, este Cruz Azul fue un equipo completamente diferente al que levantó el título de liga hace un par de meses. Ninguno de los pilares del campeonato se hizo presente en este torneo, si acaso Orbelín fue el único jugador regular. Fuera de eso, Angulo, Jiménez y Alvarado tuvieron algún destello ocasional, pero principalmente preocupante fue el tremendo bajón que ha pegado Luis Romo y la falta de gol de Jonathan Rodríguez. Un pésimo arranque sumado a 2 derrotas consecutivas en las últimas 2 jornadas hicieron caer al cuadro cementero al repechaje, donde no fueron derrotados, fueron acribillados por Monterrey, dejando al campeón eliminado a las primeras de cambio. Guadalajara y Cruz Azul hicieron un torneo igual de decepcionante, pero le pongo 3.5 a la máquina únicamente por haber entrado entre los 8 primeros y haber sido eliminado por un rival más fuerte. Pero no cabe duda que todos esperábamos ver a los pupilos de Reynoso haciendo una defensa más digna de su único título de liga en más de 20 años. En el puesto 6 de la temporada regular y el último eliminado del repechaje fue Toluca. Los Diablos fueron de más a menos en este torneo. En la primera mitad fueron una aplanadora, consiguiendo 20 puntos en 9 juegos. Pero a partir de ahí, el equipo se le fue de las manos a Hernán Cristante. Comenzó una caída en picada que nunca paró, consiguiendo solo 4 puntos en los últimos 8 juegos. Afortunadamente, el gran inicio de año que tuvieron le valió para meterse con comodidad al repechaje y de ahí toparse con un rival que a priori parecía accesible. Pero mientras los Diablos venían con la flecha abajo, sus rivales estaban enganchados
y eso marcó la diferencia. Pumas fue más efectivo y dejó por el camino a Toluca. Jared Ortega, Luis García y Rubén Sambueza con 37 años fueron los elementos más importantes de este cuadro, que por su caída estrepitosa y temprana eliminación, pero mejor posición en la temporada regular que los dos antes mencionados, Toluca se lleva un 4. Comenzamos con aquellos que lograron entrar a liguilla pero fueron eliminados en cuartos de final, y el primero es Monterrey. Para la mayoría de los equipos llegar a esta instancia sería un buen desempeño, pero hablamos de la plantilla más valiosa de la competición. Quedar eliminado en cuartos de final no es más que un fracaso. Los Rayados tuvieron una fase regular similar a la de Toluca. Ambos comenzaron bien. En el caso de la pandilla no conocieron la derrota hasta la jornada 8, aunque sí se notaba que les costaba sacar los resultados, pero a partir de la segunda mitad del torneo se vino la caída. Solo 7 puntos de 27 posibles privaron a Monterrey de la clasificación directa, teniendo que verse las caras con Cruz Azul en el repechaje, duelo que parecía complicado sobre el papel, pero que en la cancha supieron resolver con facilidad. Ya en el juego de ida de los cuartos de final, no pudieron traspasar la rocosa línea de 5 de Atlas, dejando todo para el partido de vuelta en el Jalisco, donde a pesar de tener el dominio total del balón, un error en el primer tiempo provocó un penal en contra que a la postre culminó en la eliminación del cuadro regiomontano. Queda claro que se quedaron muy lejos del objetivo, que era pelear el título. El vasco tendrá mucho trabajo que hacer de cara al próximo torneo, pero de momento para mí Monterrey se lleva un 4.5. En el puesto 7 de la tabla quedó Puebla. A diferencia de todos los antes mencionados, los poblanos fueron uno de los pocos equipos que no solo consiguieron su objetivo de entrar al repechaje, también superaron las expectativas y por poco se meten en semifinales. Una de las plantillas más modestas del torneo, un equipo que fue despojado de sus mejores futbolistas en el último periodo de traspasos. Ese mismo equipo una vez más logró meterse entre los 8 mejores. Todo el mérito para Nicolás Larcamón y sus dirigidos. Todos los jugadores tocando al mismo ritmo. Como se esperaba, tuvieron un difícil inicio, pero con el paso de las jornadas fueron dando con la tecla formando una idea sólida, sacando resultados cortos con lo mínimo. Todos y cada uno de los futbolistas rindieron por encima de su nivel habitual. Pero a destacar los papeles de Israel Reyes, un joven que ya está en la mira de varios grandes clubes del país. Anthony Silva, que ya desde su llegada en este canal apuntamos que sería uno de los mejores arqueros del país. Y por supuesto el goleador del equipo, Cristian Tabó. En general, un gran torneo de la franja que una vez más es una de las revelaciones del torneo. Y por eso les doy un meritorio 8 en esta campaña. Otro de los eliminados en cuartos fue Santos. Los subcampeones del torneo anterior llegaron para intentar tomar revancha. En el torneo regular no les fue mal, siendo de los conjuntos más regulares igualaron su posición anterior. Los dirigidos por Guillermo Almada pasaron el repechaje sin problema con un contundente 2-0 contra San Luis, pero en cuartos se encontraban con uno de sus grandes rivales. Tigres y Laguneros nos regalaron una buena eliminatoria, donde tras 180 minutos los regios salieron victoriosos gracias al desempate por posición en la tabla. Si bien Santos no igualó lo hecho en el torneo anterior, sí lograron plantar cara y entregar buenos encuentros. Con Diego Valdés a la cabeza como líder ofensivo y Carlos Acevedo como un muro defensivo, Santos continúa siendo uno de los conjuntos más estables de la liga, pero aún así el objetivo no era irse en cuartos, así que para mí tienen un 6.5. Y el último eliminado en cuartos fue el América. Posiblemente la decepción más grande de la liguilla. Las Águilas fueron el mejor equipo de la etapa regular, ganando 10 partidos y perdiendo solo 2. Con 35 puntos, los de Cuapa se perfilaban como el principal candidato al título, pero nada más lejos de la realidad. Por tercer torneo consecutivo, el América fue eliminado en cuartos de final, y esta vez por cortesía de Pumas. No es solo que perdieran el juego, simplemente el América no se presentó al campo durante ninguno de los 2 partidos. Fue casi un milagro que se quedaran con la portería cero en el estadio universitario, y en el Azteca recibieron 3 goles a domicilio. Y con esto comienzan las dudas sobre si Santiago Solari es el técnico ideal para este tipo de formato, porque sí, el América en torneo regular es imparable, pero al momento del matar o morir ha quedado a deber bastante. Y bueno, futbolistas a destacar pues Ochoa, Reyes y Layún, que tuvo un segundo aire con su vuelta al nido,
pero fuera de eso, los errores defensivos, principalmente a balón parado, le costaron bastante al club en este torneo. En un inicio, pensaba ponerle 7 al América por ser superlíderes, pero son una de las plantillas más caras del torneo y no metieron ni las manos en la eliminatoria, así que para mí se llevan un 6.5. Comenzamos con los semifinalistas con Pumas. Los universitarios son el ejemplo perfecto de lo sorpresiva y emocionante, pero al mismo tiempo injusta que es nuestra liga. Pasadas 11 jornadas, Pumas solo había ganado un partido y con 8 puntos estaban al borde del knockout. Pero algo pasó después de la fecha FIFA de noviembre, pues Lilini le cambió la cara al equipo, y de no ganarle a nadie, pasaron a conseguir 13 puntos en las últimas 6 jornadas, colocándose inesperadamente en la zona de repechaje, y a partir de ahí se vino la fiesta en el estadio universitario. Eliminaron a Toluca en el repechaje en un partido bien trabajado, y después se pasearon en casa contra el América y terminaron de liquidar en el Azteca. Y por último, nos regalaron una eliminatoria apasionante en semifinales con Atlas, donde se quedaron a escasos minutos de la final. Sí, un equipo que en la jornada 11 llevaba 8 puntos estuvo a pocos minutos de pelear el título en la final. Injusto o no, así es el formato, y Lilini, a diferencia de otros, lo supo jugar a la perfección, enchufando al equipo en la fase final. Dineno, Lira, Ortiz, Freire, Talavera, López, esos últimos juegos de Mozo, todos hicieron otro final de torneo tremendo. Si solo contara la fase regular, Pumas se llevaría un 5, pero con el gran cierre que le dieron a la liga, no merecen menos que un 7.5. Bien jugado, universitarios. Y de unos universitarios pasamos a otros. En el puesto 4 del torneo regular quedaron los Tigres. Ya es costumbre ver a Tigres en las fases finales, pero tras la culminación de los casi 11 años de la era del Tuca, las dudas comenzaron a surgir en el norte sobre el nuevo timonel. El Piojo llegó al lado amarillo de Monterrey, y con él llegó el fichaje bomba de la liga, Florian Thauvin. Las cosas no iniciaron bien en la nueva era de los felinos. Thauvin no llegó en buena forma, Gignac estuvo fuera varias jornadas, el equipo acumulaba empates por montones, pero de alguna forma, al igual que cuando dirigía al América, Miguel Herrera logró meter a su equipo entre los 4 primeros, con un estilo que puede gustar o no, pero que da resultados. Tigres logró entrar directo a la liguilla aún sin tener a Gignac y Thauvin enchufados, pero con un Diente López letal, un Quiñones desequilibrante y un Nahuel recuperando su mejor nivel, y el resto como siempre cumpliendo con una media de 7 para arriba. Sobre la liguilla no hay mucho que decir, Tigres jugó bien, pero no siempre se gana. Santos vendió cara a su piel, pero consiguieron superarlos, y en la semifinal fue una lucha de fieras. En la ida, Tigres dominó ampliamente, pero en la vuelta los roles se cambiaron y León de forma justa se llevó la victoria al 85. Si bien los incomparables no llegaron a la final, creo que no hay mucho que reclamar en este primer torneo de su nueva era. Veremos qué pasa una vez que los dos franceses entren en ritmo. De momento, para mí, Tigres se lleva un 8. Y ahora sí viene el plato fuerte con los finalistas y comenzamos con León. Los Panzas Verdes tuvieron un torneo impecable, terceros en el torneo regular, el equipo con más ocasiones de gol, el equipo con más posesión de balón, una de las mejores ofensivas, una de las mejores defensivas y con un estilo muy atractivo. Ariel Holland heredó el proyecto de Ambriz y llevó al club de la mano con paso firme a la final. Nada que reprochar a un equipo que peleó hasta el final. Con un jugador menos supo aguantar 120 minutos y darnos una final para la historia. No siempre se gana y ayer le tocó a León ver a otro levantar la copa. Este no fue su torneo, pero no queda duda que llegará a la novena para los Esmeraldas, que con su buen fútbol han pasado de ser un equipo de segunda división a ser uno de los mejores equipos del país en la última década. Nada más que añadir, 10 a un gran subcampeón. Y llegó el momento de pronunciar las palabras que sinceramente creí que nunca en mi vida diría. Allá vamos. 70 años, 9 meses, 25.802 días, 619.248 horas, 37.154.880 minutos. Todo ese tiempo ha pasado desde la última vez que fueron campeones, pero el 12 de diciembre de 2021 el fútbol mexicano se pintó de rojinegro,
para celebrar el título más esquivo para una afición que, fiel como ninguna, esperó durante muchos años para vivir este momento. La academia, muy a su estilo, nos regaló un cierre de torneo lleno de emociones. A lo Atlas vencieron a Rayados en cuartos de final. A lo Atlas domaron a Pumas en semifinales. A lo Atlas superaron a León en la final. Y a lo Atlas son campeones del fútbol mexicano. Vargas, Rocha, Furch, Santamaría, Márquez, Barbosa, Angulo, Reyes, Quiñones, Nervo, Torres, Coca, todos y cada uno de los jugadores del primer equipo, junto con el cuerpo técnico, hoy entran en los libros de historia y se convierten en leyendas rojinegras. Y por supuesto que la calificación no puede ser otra que un muy bien trabajado 10. Enhorabuena, Atlas de Guadalajara, campeón del fútbol mexicano. Y esto ha sido todo de mi parte. En general me pareció que vivimos un buen torneo. Si bien la fase regular quedó un poco a deber, definitivamente la liguilla y el repechaje le dieron una vuelta de 360 grados a este torneo. Y sin nada más que añadir, yo me despido no sin antes recordarles que nosotros derramamos sangre, sudor y fútbol. Nos vemos en el Grita México Clausura 2022.